Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la ley agraria. Ya en otros videos he compartido algunos comentarios sobre algunas leyes. En esta ocasión también es especial porque, como algunos saben, pues yo me dedico aparte de litigio a la docencia universitaria como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en el sistema de enseñanza abierta en Poza Rica, Veracruz. Y una de las materias de las cuales soy titular pues es precisamente derecho agrario. Pero pues como saben, una de las características de los sistemas de enseñanza abierta es que pues muchas de las personas que deciden cursar sus carreras, sus licenciaturas en los sistemas de enseñanza abierta es, entre otras razones, porque se dedican a alguna actividad profesional, algún trabajo durante la semana y les es complicado poder asistir, incluso, a veces incluso les es complicado asistir a las sesiones presenciales los fines de semana. Entonces para ellos, para ellas, son estos videos relacionados con derecho agrario y lo que vamos a hacer fundamentalmente es ir avanzando sobre el estudio de la ley agraria, al igual que en los videos que hice sobre la ley de la revocación del mandato, pues voy a ir compartiendo una diapositiva y ustedes van a ir escuchando de mí pues algunos comentarios relacionados con esa parte en particular de la ley agraria. Entonces pues bienvenidas, bienvenidos y vamos a comenzar. Bueno, en esta parte del video, esta es la primera parte, vamos a hablar sobre los temas de la ley agraria en general y especialmente vamos a hablar sobre ejidos, comunidades, los ejidatarios y los órganos del ejido, entre otros. Vamos a seguir avanzando sobre estos temas en la ley agraria. Em, para empezar, pues voy a comentarles que la ley agraria es una ley que tiene una estructura y que es importante conocer la estructura de esta ley para que nosotros a futuro podamos ir consultando alguna parte de esta ley que sea la que nos interesa y algunos datos generales para ir comprendiendo cuál es digamos, su vida, cómo ha sido la vida de la ley agraria a partir de su publicación. Bueno, en primer lugar, tengo aquí una anotación que nos dice que la ley agraria tiene 200 artículos, es una ley, digamos, pequeña, no es una ley tan grande. Y bueno, es una ley sustantiva, la mayor parte del contenido de la ley agraria es de carácter sustantivo. ¿Eso qué quiere decir? Que reconoce derechos y obligaciones. Y hay una parte también de la ley agraria que habla sobre cuestiones de carácter procesal, que es en el título 10 que está dedicado a la justicia agraria. Pero la mayor parte del contenido de esta ley es sustantivo, no es de carácter procesal. Originalmente esta ley fue publicada el 26 de febrero de 1992 y el contexto de la publicación de esta ley es la firma del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, el NAFTA, digamos la primera versión de lo que ahora es el TEMEC, ahora ya en 2021 el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y se hizo para hacer algunos ajustes relacionados con la función y digamos, el marco jurídico alrededor de las tierras destinadas a las funciones agrarias, que son las pequeñas propiedades o la actividad agrícola, ganadera y forestal principalmente. Desde entonces, desde el 26 de febrero de 1992, la ley agraria ha sido reformada 14 veces. No hay en estas 14 veces, digamos, alguna que resalte de manera sustantiva o de manera especial respecto de las otras, sino que más bien sí han sido ajustes menores a lo que sigue siendo en general el texto original publicado el 26 de febrero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Es una ley que ha tenido pues pocas reformas, relativamente 14 reformas, y la última fue publicada el 25 de junio del año 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
Esta es, digamos, la vida, la corta vida de la actual ley agraria. Su estructura pues está integrada por 10 títulos. Cada uno de estos títulos a su interior también tiene capítulos, secciones, pero vamos a mencionar aquí cuál es el título de estos títulos de la ley agraria para que ustedes los conozcan y cuando crean o necesiten buscar un tema en especial, pues se dirijan a la parte de la ley agraria que de acuerdo con el título de la ley agraria pudiera estar ahí el contenido y la información que ustedes buscan. El título primero es sobre disposiciones generales. Este título, que es muy corto, es apenas de 3 artículos, habla sobre cuestiones de carácter político y de gobierno. También junto con el título segundo, que es del desarrollo y fomento agropecuario, son cuestiones más de carácter de sentar objetivos de gobierno, de sentar objetivos de política en materia agrícola, ganadera y forestal, y cómo es que estos objetivos se van a realizar o se van a medir a través de las secretarías de Estado encargadas de la materia agraria. La materia agraria, al igual que las otras dos materias que forman parte de esto que conocemos como derecho social, se encuentran todavía en su mayor parte controladas por el Poder Ejecutivo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, las, las secretarías de Estado, en particular lo que ahora conocemos como Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es la principal autoridad en materia agraria. Entonces, al ser una Secretaría de Estado, obviamente se encuentra subordinada al Poder Ejecutivo Federal. Esa es otra parte importante. La materia agraria es una materia principalmente de carácter federal. Hay autoridades estatales o locales relacionadas con la materia agraria, pero son las menos. Principalmente la ley agraria reconoce atribuciones y facultades a, a instituciones de carácter federal o que pertenecen a la Administración Pública Federal. Por ejemplo, aquí mismo en el título, en los títulos del contenido de la ley agraria, podemos encontrarnos con la Procuraduría Agraria, que es una cuestión, es una institución del orden federal, el Registro Agrario Nacional, que también es del orden federal, y en el capítulo de la justicia agraria, que es el título 10, pues nos vamos a encontrar con que los tribunales agrarios son todos de competencia federal. En este caso, no hay competencia no hay competencia concurrente con el orden local. Aquí todo se tramita a través de una autoridad federal. Pero bueno, el siguiente título, que es el título tercero, es el título más numeroso por sí solo de la ley agraria, que habla sobre los ejidos y las comunidades. Precisamente este video va a hablar sobre este tercer capítulo, así que no voy a hacer más mención sobre su contenido. De ahí tenemos un título cuarto que es de las sociedades rurales, un título quinto que habla sobre la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, un título sexto que habla de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, el título séptimo que está dedicado especialmente a la Procuraduría Agraria, un título octavo que habla sobre el Registro Agrario Nacional, el título noveno que habla de los terrenos baldíos nacionales y el título décimo que habla de la justicia agraria. Toda la ley agraria la vamos a analizar en este video y en los subsecuentes, y a cada uno de estos títulos le vamos a dedicar su espacio. Lo que sí quiero aclarar en este punto es que falta que se hable sobre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la SEDATU, y que es la que realmente se encuentra detrás de todo esto. Sin embargo, en la ley agraria no vamos a encontrar el cúmulo de atribuciones y funciones que tiene la SEDATU, porque esas se encuentran en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se describen todas las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces aquí también quiero aprovechar para hacerles el comentario de que así como tenemos nuestras clasificaciones de derecho, así como hemos clasificado el derecho entre privado, público y social, tenemos que darnos cuenta que estas divisiones del derecho se han creado para su estudio, pero que en la práctica
No hay lugar a esta división del derecho en el sentido eh, clásico o moderno de materias de derecho o de ramas del derecho público, privado, social. En realidad, cuando uno se dedica tanto al, pues sí, también tanto al estudio como a la práctica de esta materia, se va a dar dando uno cuenta que hay cuestiones de carácter administrativo, que hay cuestiones de carácter procesal, que están relacionados con la materia agraria. Entonces, yo me atrevo a decir que para su estudio el derecho se divide en estas en materias, en ramas del derecho, pero me atrevo a decir que para su práctica estas divisiones desaparecen porque es necesario conocer tanto de otras materias de derecho como de otras ramas, al grado que estas divisiones pues desaparecen en la práctica. Nuestra siguiente diapositiva habla sobre el título tercero, que es nuestro centro de atención o donde vamos a centrar nuestra atención en este video. Y ese título tercero tiene 5 capítulos. El primer capítulo está relacionado con los ejidos y las comunidades, vamos a hablar de esto. Y este capítulo tiene una subdivisión en 3 secciones. La sección primera habla sobre disposiciones generales, la segunda sección habla sobre ejidos y comunidades, la tercera de los órganos del ejido. Estas son las primeras 3 secciones del primer capítulo de nuestro tercer título. El capítulo segundo ya no habla de ejidos, comunidades y los órganos del ejido, sino que habla ya sobre el territorio en el cual están los ejidos y las comunidades. Habla de las tierras ejidales, sobre sus disposiciones generales, de las aguas, las normas que regulan el uso y el destino de las aguas que están dentro del territorio de un ejido o una comunidad, sobre cuáles son las reglas para la delimitación y el destino de las tierras ejidales. Aquí vamos a hablar sobre los siguientes títulos, las siguientes secciones de este capítulo, que son las tierras para el asentamiento humano, las del uso común y las parceladas, que son a grandes rasgos las 3 categorías de las tierras o el destino que se le puede dar a las tierras dentro de un ejido o una comunidad. Pueden ser para asentamiento humano, para uso común o destinarlas a parcelas cuyos derechos estarán asignados a los mismos ejidatarios o comuneros, dependiendo si es un ejido o una comunidad. Y por último, la sección séptima de este capítulo segundo habla sobre las tierras ejidales que se encuentran en zonas urbanas y cuáles son las reglas especiales que operan sobre este tipo de tierras. El capítulo tercero de este título tercero habla sobre los requisitos que deben de cumplirse para constituir nuevos ejidos, es decir, pequeños propietarios agrícolas, ganaderos o forestales pudieran tomar la decisión de formar un nuevo ejido o una nueva comunidad. Y aquí en este capítulo van a encontrar los requisitos que deben cumplir para crear un ejido o una comunidad. El capítulo cuarto habla de la explotación de los bienes ejidales y los comunales. Los ejidos y las comunidades tienen bienes y hay reglas en la ley para que esta expropiación se realice. Como sabemos, la expropiación está regulada principal, o bueno, digamos de origen, está regulada por el artículo 27 constitucional, el párrafo segundo, pero aquí en este capítulo del título tercero de la ley agraria, habla sobre las reglas especiales cuando los bienes a expropiar pertenecen a un ejido o a una comunidad. Y por último, el capítulo quinto habla sobre las reglas que aplican especialmente para las comunidades agrarias. Aquí hay una disposición que fundamentalmente resume cuál es la situación de las comunidades respecto de la ley agraria. Y este artículo 107, en resumen, lo que dice es que todo lo que acabamos de ver, que tiene que ver con ejidos, también es aplicable a las comunidades agrarias. Entonces, también habrá órganos en las comunidades, también habrá delimitación y destino de tierras en las comunidades y también habrá constitución de nuevas comunidades, etcétera, etcétera. Todas las reglas que se puedan aplicar del ejido a la comunidad
se van a aplicar. Eso es en resumen lo que dice el artículo 107, pero ya en el video en específico que hablemos sobre las comunidades, vamos a ahondar sobre estas reglas. Nuestra siguiente diapositiva ya es sobre el texto de este capítulo primero del título tercero de la Ley Agraria, que habla sobre los ejidos y habla en específico de unas reglas generales o unas disposiciones generales que se aplican más allá de los capítulos específicos o de las reglas específicas sobre ejidos y comunidades. La primera reflexión que yo considero que es importante resaltar en este capítulo primero es que la ley agraria, a través de estos artículos, en primer lugar, reconoce la personalidad jurídica de los ejidos y de la población ejidal. Esto es importante porque al reconocer la personalidad jurídica de ejidos y comunidades o de los núcleos de población ejidal, estos pueden ejercer a través de esta personalidad jurídica acciones para proteger sus derechos o para defender sus derechos o para restituirse sus derechos. Es decir, primero hay una esfera de derechos a favor de los ejidos y las comunidades, pero como sabemos estos derechos se tienen que ejercer siempre y cuando haya reconocida una personalidad jurídica. Y entonces, si bien lo hace ya la Constitución Federal, también es importante que lo haga la ley agraria, porque entonces el fundamento legal del ejercicio de una personalidad jurídica no solamente está reconocido en la Constitución, que durante mucho tiempo fue más bien un texto reconocido como principios y no como reglas. Aquí el tema es que la ley sí representa una regla de aplicación directa, una autoridad administrativa está obligada a cumplir directamente con la ley que regula su actuar, y en este caso la ley que regula el actuar de las autoridades agrarias es la ley agraria. Entonces, al hacer este reconocimiento en la ley, todas las otras autoridades que están reguladas por la ley agraria se ven en la obligación de reconocerle la personalidad jurídica a los ejidos y las comunidades y a los núcleos de población ejidal o comunal. Y con esto, darle trámite o restituirle los derechos cuando los grupos de población ejidal o comunal acuden a una de estas autoridades. La segunda reflexión importante es que los ejidos, las comunidades, de acuerdo con lo que dice la ley agraria, deben operar internamente de acuerdo con un reglamento. Es decir, no se puede tomar decisiones al interior de un ejido o una comunidad de manera arbitraria, o no se puede estar cambiando, digamos, las reglas para tomar decisiones dentro de un ejido o una comunidad. Y lo que hace aquí la ley agraria es, digamos, acotar o delimitar la posibilidad de ejercer o de ordenar la vida dentro de un ejido, de ejercer el poder por parte de las autoridades ejidales y de ordenar la vida dentro del ejido en lo relacionado a las cuestiones agrarias. Algunas veces pudiera pensarse que las asambleas, los comisariados ejidales, que son órganos del ejido, de los cuales vamos a hablar más adelante, tienen facultades, digamos, totales, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa. No es así. Tanto las asambleas como los comisariados, los consejos de vigilancia, tienen una serie de atribuciones señaladas en la ley agraria, pero no es el hecho de que se le reconozca, por ejemplo, a la asamblea ejidal, que es el órgano supremo de un ejido o una comunidad. Esto tampoco significa que como órgano supremo puedan hacer lo que quieran. También, así como tiene atribuciones la asamblea ejidal y así como tiene reconocido este carácter de órgano supremo en el ejido o la comunidad, también es cierto que debe haber un reglamento para poder tomar decisiones
y que estas decisiones tengan una seguridad o que haya un fundamento para tomar ciertas decisiones o cierto proceder en el ejido o la comunidad. Y esto se va a hacer a través de lo que establece el reglamento interno. ¿Qué reglas va a contener el reglamento interno? Bueno, es algo que ya está mencionado en la ley agraria y que se deja al arbitrio o digamos, bajo ciertas libertades a los ejidos y las comunidades para que resuelvan temas en específico de su vida interna que no están señalados en la ley agraria. Sabemos que conforme vamos descendiendo en el nivel de abstracción de las normas jurídicas o de las normas en general o de los dispositivos jurídicos, se tienen que volver más concretas las normas. Entonces, el objetivo de señalar en la ley agraria que haya un reglamento es que se pueda hacer unos dispositivos jurídicos que tengan un nivel de concreción más preciso que el que tiene la ley agraria, porque la ley agraria tiene un límite y es el límite del texto que está en la ley agraria. Pero habrá que decidir otras cosas dentro del ejido que no estén decididas en la ley agraria, y esas cosas se tienen que decidir a partir de lo que digan las reglas en el reglamento interno. Insisto, ¿cuál es el contenido del reglamento interno? Bueno, hay un contenido mínimo señalado en este primer capítulo del título tercero de la ley agraria, pero hay otras disposiciones que también deben de incluirse en el reglamento interno que están dispersas en otros capítulos, en otras partes del texto de la ley agraria. En este punto lo importante es saber que existe un reglamento interno, que ese reglamento interno es el que regula la vida interna de los ejidos y las comunidades, y que este además debe estar inscrito en el Registro Agrario Nacional. ¿Para qué este requisito? Pues para que tenga publicidad y que no haya, digamos, una discrecionalidad respecto del contenido de este reglamento. ¿Por qué? Pues porque alguien podría llegar y decir, voy a hacer unas reformas al reglamento y a partir de mañana el reglamento dice esto. Bueno, no solo es así. El reglamento debe ser inscrito en el Registro Agrario Nacional para que cualquiera de los integrantes de la comunidad o del ejido pueda ir a consultar las reglas de ese ejido o esa comunidad que estén señaladas en el reglamento. Eso es importante. El Registro Agrario Nacional es como el registro público de la propiedad y el comercio, pero para la materia agraria. Y hacer un registro público, cualquier persona puede ir a solicitar la consulta o la expedición de documentos que se encuentran en el Registro Agrario Nacional. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, una publicidad de normas que cualquier persona puede consultar, y a través de esto se evita, digamos, la creación de normas de forma discrecional, y también se evita que se escondan las normas que regulan la vida en un ejido o una comunidad, porque alguien podría llegar y decir, el reglamento del ejido dice esto, y alguien mucho más aguerrido podría venir y decir, bueno, muéstrame el reglamento interno del ejido para que yo sepa que lo que tú me estás diciendo es cierto. Es como cuando uno le pide a un agente de tránsito que le muestre el reglamento de tránsito porque lo va a infraccionar. Bueno, pues en este caso se puede pedir el reglamento interno del ejido de la comunidad, y en caso de que la persona que supuestamente está aplicando el reglamento interno se niegue a exhibirlo, bueno, pues se puede ir al Registro Agrario Nacional y pedir una copia del reglamento interno de determinado ejido o determinada comunidad. Por eso es importante inscribirlo en el Registro Agrario Nacional. Recuerden que los reglamentos internos son también aplicados por las autoridades de los ejidos, es decir, por la misma asamblea, por el comisario ejidal, por el Consejo de Vigilancia. Otra de las cuestiones importantes en este primer capítulo es la regla sobre la explotación colectiva de tierras ejidales y comunales y sus requisitos. ¿Qué significa esto de la explotación colectiva? Más adelante vamos a hablar sobre el tema del destino o la división de las tierras en un ejido o una comunidad. Como decía antes, pues hay
tierras para el asentamiento humano, tierras parceladas y tierras de uso común. Esta, digamos, es la división común de un ejido o una comunidad. Sin embargo, un ejido o una comunidad puede tomar la decisión de, aprobar o establecer un régimen de explotación colectiva. ¿Qué significa un régimen de explotación colectiva? Bueno, pues prácticamente que todas las tierras son de uso común. Probablemente haya unas tierras destinadas al asentamiento humano para que las personas que son pobladores de ese lugar donde se encuentra el ejido pues construyan sus casas. Pero todas las demás van a ser tierras de uso común y entonces no habría tierras parceladas. ¿Esto qué significa? Pues que el beneficio de las ganancias obtenidas de lo que se produzca en estas tierras pues tiene también que ser dividido entre todos los pobladores o entre todos los ejidatarios o comuneros de forma equitativa. ¿Por qué de forma equitativa y no de forma igualitaria? De forma equitativa porque estamos hablando de producción. Entonces la producción depende también a su vez de una inversión, ya sea de capital, de tecnología o de trabajo. Entonces el reparto equitativo será en razón de lo que cada quien aporte, ya sea que aporte tecnología, ya sea que aporte trabajo o que aporte capital. Entonces por eso el reparto va a ser de forma equitativa. Hay algunos otros requisitos que deben de cumplirse cuando un ejido o una comunidad adopta el régimen de explotación colectiva. Y así como un ejido o una comunidad puede adoptar el régimen de explotación colectiva, también puede revertirlo. Como esto es una decisión de la asamblea ejidal, como lo vamos a ver más adelante, la asamblea también puede tomar la decisión de revertir sus propias decisiones y esto lo hará también cumpliendo ciertos requisitos que están señalados en la ley. Especialmente estos requisitos tendrán que ver con la forma en la que se convoca el quórum legal para decretar o declarar que está formalmente instalada o que hay quórum suficiente para instalar la asamblea ejidal y cuáles son los requisitos respecto de la votación una vez que está el quórum completo para poder celebrar una asamblea ejidal en la cual se tomen este tipo de decisiones. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte sobre la ley agraria. Espero que les haya sido de utilidad y los invito a que continúen con los siguientes videos relacionados con la ley agraria. Si les gustó este contenido, pues también los invito a que le den like a este video, a que lo compartan y a que se suscriban a mi canal. Que estén muy bien. Muy buenas noches.